Buenas tardes, hermanos, pasa a vosotros. Luego de haber tenido un receso donde hemos comido, hemos compartido, algunos han disfrutado un café, un té, algo leve, algo bien ligero. El tema de esta tarde que he venido a compartir con ustedes está relacionado con la temperatura espiritual. Y me puse a pensar en la comida cuando está caliente, cuando está tibia, cuando está fría. Y es interesante cómo la palabra de Dios nos ayuda y nos exhorta justamente utilizando esos elementos de nuestra vida cotidiana para enseñarnos cómo debemos conducirnos. En esta tarde vengo a darles un mensaje que hemos titulado El peligro de la tibieza espiritual. El peligro de la tibieza espiritual. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es considerada en la palabra de Dios, y creo que en un sentido figurado también, conocemos a la tibieza como una enfermedad, y es una enfermedad considerada la más peligrosa de todas en nuestra vida espiritual. Es tal que existe desde el principio de los tiempos y mayormente la vemos o la conocemos en la actualidad. Pudiéramos definir la tibieza como una falta, como una carencia de fervor. ¿Qué es fervor? Fervor es pasión, es entusiasmo, es fe. Por supuesto que estamos hablando de pasión, entusiasmo, fe en el amor de Dios y en Dios y en nuestro Señor Jesús, que muy pronto ha de venir a buscar a su iglesia, a nosotros, quienes queremos estar siempre dando un buen testimonio de fe. Así que el fervor, esta falta de fervor, de pasión, es algo que vemos muy a menudo en las relaciones, sobre todo cuando uno se ama, cuando hay matrimonios que al principio vemos cómo empieza ese amor, cuando el hombre coteja a la dama, el varón coteja a la dama y le muestra todo, le baja la luna, las estrellas, y vemos que a menudo esta pasión, volviendo a lo que es la tibieza, puede reflejarse en ese decaimiento, en ese bajón de ese entusiasmo, de ese fervor, como sucede que hay veces donde en el mundo conocemos matrimonios o parejas que con el pasar del tiempo van perdiendo, pero increíblemente también encontramos parejas que no son de la misma fe y curiosamente duran y permanecen por años, décadas juntos. Y es increíble cómo esta comparación, estos ejemplos nos ayudan a entender que hay un momento en nuestra vida espiritual que podemos llegar a sentir esa tibieza y podemos llegar a esa decaída espiritual. Es una realidad. Como les dije al principio, uno siente un gran amor y luego viene esta caída. Y muchas veces termina el amor. Pero hay que definir exactamente en qué consiste la tibieza espiritual. No es más que un relajamiento, es un estado de relajamiento espiritual. Esto es decir, que es un relajamiento que frena la energía de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces es también el demorar o el retardar lo que comprende nuestra vida espiritual. Es una pereza,
también es un abandono y es una falta de productividad de nuestras acciones frente a las cosas de Dios. También podemos ver, por ejemplo, como el caso de cuando uno está así en un lugar como este, donde hay frío, pero repentinamente vamos al baño y vemos que hay una temperatura caliente, allá no llega el aire acondicionado. Entonces si comparamos esta situación, la tibieza es el momento de relajación donde sabemos que al salir del baño o salir a una zona donde está refrigerada, podemos encontrar ese bienestar. Pero resulta que hasta eso nos da pereza. Y de eso se trata consiste la tibieza espiritual. Entre los síntomas tenemos un desaliento o frialdad. Es decir, es un sentimiento que se apodera de la voluntad de uno de agradar a Dios, de hacer las cosas de Dios, de participar en actividades que comprenden la práctica de los mandamientos, en la comunión, la evangelización y otras actividades más. Y de una forma paulatina y progresiva vamos cayendo en ese estado terrible de indiferencia. Otro síntoma, hermanos, de la tibieza espiritual es la relajación del espíritu. Nuestra voluntad llega a un momento donde decimos no necesitamos del estudio, no necesitamos participar todos los días o estar, por decirle un ejemplo, en la semana, en la iglesia, yo en la casa puedo hacerlo, pero todo tiene un propósito. Todas las actividades que hacemos dentro de la iglesia, los diferentes grupos, tienen un propósito. Y ese relajamiento espiritual ataca mucho, y en especial a los jóvenes y a los adultos, que normalmente tienen una actitud vanidosa, en otras palabras, que pecan de sabios. Y también aquellos jóvenes y adultos que están hambrientos de notoriedad, es decir, que quieren buscar un protagonismo. Especialmente hay un conformismo en este tipo de hermanos o de personas dentro de la iglesia, donde hay un letargo, hay una conformidad, hay una situación de aceptación de que yo tengo, hasta incluso pueden incluir el tiempo de ser parte o ser miembro de este cuerpo de Cristo. El individuo también se conforma con valores, actitudes y comportamientos, y lo ponemos entre comillas, porque el individuo o la persona, el hermano, puede tomar sus propios valores, puede tomar sus propias actitudes y su propio comportamiento para decir que él está dentro de los parámetros que establece la palabra de Dios, cuando al final esto está totalmente lejano a los ideales cristianos. Así es, entonces, entre las posibles clases de conformismo podemos distinguir el de las costumbres y el de las ideas. Allí, por ejemplo, el no participar activamente en las escuelas, específicamente las escuelas sabáticas, es un estado de relajamiento, es un estado de tibieza espiritual, el no participar activamente. Estamos también tomando en cuenta los grupos de estudio, actividades diversas que hace la iglesia. Muy interesante lo que queremos hacer como iglesia, cumplir con ese propósito de comunión, de compartir un momento de esparcimiento, al igual que la palabra de Dios. No solamente el único día para compartir es el sábado, también tenemos otros días y tenemos que hacer mucho esfuerzo cada uno de separar esas responsabilidades. Sabemos que la semana, el tiempo, también la distancia, son factores que afectan
el estado espiritual de cada uno, pero tenemos que luchar juntos contra este peligro de la tibieza espiritual. La ociosidad se apodera y encontramos entonces cualquier excusa para no llevar a cabo alguna tarea asignada, por más simple que sea. Y recordemos, hay una palabra que nos enseña la Biblia que habla sobre en lo poco te pondré, en lo poco te daré, en lo poco te pondré, en lo mucho te daré. Si la responsabilidad que tenemos en este momento es pequeña, es simple, así es. Si, a ver cómo dice la palabra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si tenemos esa responsabilidad con Dios de lograr lo simple, ¿creen ustedes que Dios también nos va a confiar en darnos esas grandes responsabilidades? Y es para eso que tenemos esa preparación hoy, en la actualidad. Otra actitud es a veces el lenguaje corporal de uno dice mucho o habla más que 1000 palabras, y a veces nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de atender la palabra, de recibirla, no solamente en esta área, sino en toda la iglesia, en el comedor, en los salones, todo habla de nuestro ánimo, habla de nuestra tibieza espiritual. Otro síntoma, hermano, es la insatisfacción personal. Cuando la persona siente un gran disgusto, y este es un momento muy crítico, porque recordemos que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Y llega un momento donde la persona siente un gran disgusto al hacer las cosas que anteriormente le llenaban de satisfacción. Si me gustaba cantar y estoy desanimado, estoy frío, o estoy en este caso tibio espiritualmente hablando, definitivamente voy a sentir esa lucha interna, como habíamos estudiado, habíamos hablado la semana pasada acerca del ejemplo de Pablo, que luchaba contra la carne, cuando él mismo se buscaba ese ánimo y ese apoyo en la palabra de Dios, en Jehová, para fortalecerse espiritualmente. Así que cuando la persona consagrada no vive con entendimiento o por convicción, sino que también vive por agradar a otros, también cae, es otro síntoma de esa tibieza espiritual. Congregaciones enteras pueden estar en esa condición, hablando en general. Como fue el caso, como dice la palabra de Dios, en el caso de la Odisea, en los días de Juan. Ellos tenían una vida fácil, una vida cómoda, atendían, así como hoy en día nosotros atendemos los sábados, estudiamos, pero habían factores que influían hay factores que influyen en cada iglesia. En este caso de la Odisea era esa tranquilidad, ese confort, ese relajamiento espiritual del que estamos hablando en esta tarde. Y se tornó una costumbre, se tornó algo monótono. Entonces llega un momento en nuestra vida espiritual como individuos o como iglesia donde debemos medir nuestra temperatura espiritual. La Biblia nos dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Si no tenemos ningún tipo de persecución, hermanos, si no tenemos ningún tipo de situación donde realmente sentimos una contra de parte del mundo, entonces posiblemente no estemos haciendo las cosas como Dios nos está enseñando. Tal vez necesitamos afrontar en lugar de aceptar lo que el mundo nos está regalando. ¿Por qué entonces parece adormecida esa persecución en nuestros días? A veces pareciera que estamos como una cápsula, como en un globo, y
a veces el único motivo es que nosotros no nos conformemos a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta una posición. Ahora, esto significa, hermanos, que requerimos de mayor esfuerzo, de mayor sacrificio, de afrontar las situaciones, de no simplemente aceptar lo que el mundo, lo que un compañero, lo que un grupo de personas nos está diciendo y no hacer nada aún teniendo el conocimiento de las cosas. Sentimos entonces ese horror al sacrificio, que es particular o es característico de las vidas espirituales que son tibias, que no implica un sacrificio, no implica una renuncia de lo personal y de una entrega total a Dios, sino que queda en una comodidad. Yo voy cuando me sienta bien, o voy a participar en esto cuando me sienta de buen humor. Realmente en esos momentos de pruebas son aquellos momentos donde tenemos que pedirle a Dios esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante. Entre otros síntomas también tenemos, y esto lo puse, se los comento así en una forma como si fuera un diagnóstico, porque estamos hablando de una enfermedad espiritual, que es la tibieza espiritual. Otros síntomas está el temperamento iracundo o revanchista, es decir, que muchas veces el comportamiento grosero o el comportamiento antisocial puede ser un reflejo de esa debilidad, de esa tibieza espiritual. Porque hay una inseguridad si la gente realmente está o no está conmigo. Comenzamos a dudar de todo lo que nos dicen y eso allí demuestra definitivamente una inmadurez espiritual. También otro síntoma, la inflamación de la lengua chismosa y calumniosa. Cuando hablamos de la inflamación de la lengua chismosa, ese crecimiento que debemos evitar cuando andamos en chismes, en calumnias, esas cosas son síntomas de tener una tibieza espiritual. También el mal aliento en el lenguaje, es decir que cuando hablamos debemos tener un aliento fresco, positivo, no un lenguaje mundano, carnal, vulgar, que muchas veces escuchamos en el mundo, pero como a veces queremos también estar dentro del grupo, hacemos lo mismo y entramos en esa tibieza que no estamos seguros si somos de Dios o somos del enemigo. Tenemos que mantener una postura firme de nuestra fe. Las palpitaciones de un corazón mundano, en otras palabras, cuando ya sentimos una necesidad de hacer cosas que no son agradables a Dios, también eso es un síntoma grave de esta tibieza espiritual. La pérdida de energía para trabajar por Cristo y por la verdad. Esto es muy importante. Cuando perdemos esa brújula, cuando perdemos esa motivación, es un momento muy serio, porque estamos, como les comentaba hace un rato, progresivamente perdiendo y avanzando y permitiendo que avance esta enfermedad de la tibieza espiritual. También una cabeza hinchada de orgullo, cuando nuestros pensamientos prevalecen más sobre los pensamientos o las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. También podemos padecer, y hay otro síntoma, laringitis, es decir, una infección en la garganta,
que nos impide orar. No oramos. Tenemos que continuar, no solamente aquí, sino en toda nuestra vida, en todos los campos de nuestra vida, en el hogar, en la escuela, en el camino, en todo lugar y en todo momento debemos orar y no permitir que esa laringitis nos provoque el no orar. Y también compartir, porque con la misma lengua también podemos compartir la palabra de Dios con los demás. Esta enfermedad, queridos hermanos, se vuelve degenerante porque nace de un día para otro. Y todo comienza por detalles pequeños, mínimos, hasta convertirse en un hábito. Por ejemplo, habíamos hablado de un estado de aparente tranquilidad y llega un momento donde podemos perder ya nuestras pocas cargas espirituales. El Espíritu de Dios puede dejarnos y no morar más en nuestro corazón y no darnos cuenta de que tenemos esa enfermedad. Por eso es que hoy en día me causa gracia que se habla mucho, y hemos hablado también esto, de que la iglesia es un hospital de enfermos espirituales. Pues también podemos decir que se ha convertido en un sepulcro, en sepulcros blanqueados, donde hay muertos espirituales. Y eso no lo digo para asustar, eso lo dice la palabra de Dios. Y nuestro propio Señor Jesús exhortó a sus discípulos en Mateo 23-27. Busquemos nuestras Biblias. Cuando nuestro Señor Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Apocalipsis 3, 14, 22 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, óigalo, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra, hermanos, nos conforta, porque hay una esperanza. No solo el que invoca o el que se dirige a Dios en el nombre de Cristo, no solamente es suficiente, porque muchos están fuera y hacen este tipo de prácticas.
Habíamos hablado de la iglesia de la Odisea, pero también la iglesia de Sardis padecía un mal y encubría sus pecados. En Apocalipsis 3:1 nos dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Así se dirigía Dios a la iglesia de Sardis. Así que, hermanos, volviendo a la actualidad, no es necesario ser un asesino, un ladrón, un traficante para ser transgresor de la ley de Dios. Podemos ofenderle si faltamos en uno de 10 mandamientos. Dice en Santiago 2:10: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpable de todos. Así que, hermanos, hay esperanza. Al final, esta enfermedad llamada tibieza tiene una esperanza y una cura. Todos, espiritualmente hablando, hemos tenido, por nuestra naturaleza carnal, ese virus, esa enfermedad, como de una forma pintoresca. Pero lo importante de este mensaje es que si no aplicamos el tratamiento, esto nos va a llevar a la muerte eterna. Y no estamos hablando de la muerte física o material, sino de la muerte espiritual para la eternidad. Leamos en Romanos 3:23, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos llegar a ese estado. Por eso es tan importante el mantenernos unidos en oración como iglesia, no descuidar nuestra fe, no dejar de comer y de degustar la palabra de Dios, y evitar creer en nuestro Señor Jesús. El resultado que vamos a tener teniendo todos estos pasos es la cura total a nuestra enfermedad. Podemos pasar por esto en una forma temporal, pero algunos que no están presentes, lo más probable es que han caído en ese hábito, el cual nosotros queremos evitar. Ya no ven, espiritualmente hablando, esa necesidad de agradar a Dios, porque han caído en esta tibieza espiritual que ya no permite ver entre lo bueno y lo malo. Por eso, hermanos, la iglesia es un hospital que necesita los remedios divinos. Solamente buscando a Dios podemos lograrlo. Cristo nos ama a cada uno de nosotros y anhela ayudarnos. Esto es muy, muy importante, porque debemos estar dispuestos siempre a recibir esa palabra de vida. Vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3:20, palabras de nuestro Señor Jesús. Nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre mantengamos esa disponibilidad. Siempre mantengamos al Maestro, al Mesías, nuestro Señor Jesús, como ese modelo a seguir y como ese abogado, como aquel que puede interceder por nosotros. La Biblia declara que todo es posible si estamos en Cristo, que nos fortalece. Nos dice Filipenses 4:13: todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Ya finalizando, hermanos,
como sucedió en Juan 11, cuando Lázaro estuvo en el sepulcro, como nuestro Señor Jesús hizo ese milagro. Debemos evitar que todas esas piedras que forman ese sepulcro, ese sepulcro blanqueado, que así es como se reconocían a las tumbas, como hoy en día uno pasa por un cementerio y uno ve las tumbas todas pintadas, todas hermosas, llenas de flores. Nosotros no queremos estar en ese tipo en esa muerte. Queremos vida y queremos andar y renovarnos y resucitar igualmente como lo dice nuestro Señor Jesús. En Romanos 13 al 14 nos dice la palabra de Dios algo muy sencillo, pero que con sacrificio podemos lograr y evitar esa tibieza espiritual. Nos dice: andemos honestamente, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso a la carne en sus deseos. Y hay una cita más, hermano, que quiero compartir, muy importante. Apocalipsis 2:10, parte final, nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pasa a vosotros, hermanos. No seamos tibios y andemos como Dios manda, firmes en nuestra fe. Pasa a vosotros.